En esta oportunidad vamos a tratar un tema fundamental para el diseño, construcción, mantenimiento, etcétera, de sistemas automatizados de control e instrumentación industrial, que son los diagramas de lazo de control. En pantalla podemos observar un ejemplo de un diagrama de lazo de control que ha sido estandarizado por la norma ISA 5.4. Es decir, existe un estándar para la construcción e interpretación de estos diagramas de lazo de instrumentación. Lo primero por decir es que la documentación respecto al control y la instrumentación y el proceso en general es fundamental para conocer, diseñar, construir, mantener y operar una planta industrial. Entonces, si queremos tener éxito en nuestras labores como ingenieros, tecnólogos, técnicos, especialistas en gestión, programación, labores de mantenimiento, calibración, etcétera, debemos conocer y manejar este tipo de diagramas. En general, podemos hablar de tres diagramas utilizados para el conocimiento del proceso. Están los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de instrumentación y tubería y los diagramas de lazo de control. Si observamos la secuencia, podemos notar que el diagrama de flujo de proceso es el más general de todos y me indica el proceso en sí, es decir, cómo están conectados o relacionados los equipos que pertenecen a una planta y que realizan el proceso, y además las condiciones operativas que se esperan conforme al objetivo de producción que se haya planteado. Ya los diagramas de instrumentos y tuberías son mucho más específicos y nos indican cuáles son los elementos que están conectados para medir, indicar, controlar y mantener las variables de ese flujo de proceso. Es decir, que los diagramas de instrumento y tubería nos muestran ya el detalle de la instrumentación y la tubería de los equipos en planta. Y por último, los diagramas de lazo de instrumentación son los más específicos, los más particulares y nos muestran cada lazo de control de manera específica, de manera detallada, con información relacionada con el elemento final de control, actuadores, por ejemplo, transmisores, conexión del actuador y del transmisor al controlador, etc. Como les había mencionado, la norma ISA 5.4 estandariza los diagramas de lazos de control. Y si bien los diagramas de instrumento y tubería nos dan información importante respecto a los dispositivos de campo, como válvulas, etcétera, e información relacionada con la seguridad de los mismos, no nos describe de manera detallada el elemento, no nos describe de manera detallada la conexión de estos elementos. Por ejemplo, dónde está conectado, a qué rack y en qué terminales está conectado el transmisor o el elemento final de control, sea una válvula, etcétera. Entonces, por eso los diagramas de lazo de instrumentación son importantes. A su vez, los diagramas de lazo de instrumentación tienen o agregan valor a las labores de diseño, construcción, verificación, operación, puesta en marcha, mantenimiento, reorganización, remodelación, reconstrucción, calibración, ajuste, etcétera, de los elementos de campo. Y a su vez nos permiten o nos dan o nos brindan un beneficio tal como la reducción de costos en ingeniería. Me permite mejorar la integridad del bucle o lazo de control, precisión en la adquisición, compra, solicitud de equipos de campo, y el mantenimiento se facilita puesto que conozco en detalle los elementos y su conexión eléctrica, electrónica, neumática, etc. Es importante resaltar que los diagramas de lazo de instrumentación
son importantes y aplican para cualquiera que sea el tamaño del proyecto, desde uno hasta muchos lazos de control, porque muestra de manera particular, lazo a lazo, los elementos y su conexión. El ejemplo que vamos a tratar o que vamos a revisar es el que vemos en pantalla. Este es un diagrama de lazo de instrumentación que está normalizado por la ISA 5.4. Es un documento que vamos a poder dividir en partes esenciales para desglosarlo y conocerlo de manera puntual. Observemos que tiene 3 columnas. La columna de campo, todo lo que se halla en esa columna está relacionado con los elementos que están en campo, que están en la planta, válvulas, transmisores, el proceso en general, etcétera. El rack, es decir, donde está la conexión eléctrica, neumática o cual sea el tipo de señal de el elemento que controla el proceso. Y adicionalmente, en este caso, se presenta información relacionada a la indicación de las variables que controla este proceso. Normalmente esto se encuentra en el cuarto de control. En la parte inferior se nos brinda información relacionada a cada elemento que hace parte del lazo de control, su fabricante, el modelo, las especificaciones de ese elemento o de esos elementos que facilitan su compra o adquisición. Se da información relacionada también con quién dibujó el esquema, el diagrama, quién lo revisó, cuándo se realizó, si contiene una sola hoja o está contenido en otras hojas, etc. La parte verde nos muestra un esquema de manera general del lazo de control con los elementos principales del mismo. La parte gris es fundamental porque nos muestra los equipos que se encuentran en campo y cómo están relacionados. La parte amarilla nos muestra la conexión de estos elementos de campo con el controlador y la indicación en el cuarto de control. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la parte de campo e identificar cuál es el proceso. Teniendo solamente la fracción de campo, vamos a identificar cuál es el proceso. Lo primero que observamos es que hay un elemento principal del proceso que, según la norma ISA 5.4, está contenido dentro de lo que son elementos contenedores y buques. Es decir, que el elemento que vemos denominado flash tank número 1 es un tanque, y podemos presuponer para identificar este proceso que lo más probable es que queramos medir o mantener o controlar el nivel de este tanque. Podemos partir de esa suposición, que también podríamos medir otras variables, pero vamos a suponer, luego veremos y confirmamos si efectivamente lo que queremos medir es el nivel del tanque. Entonces este tanque puede ser un tanque de destellos, un tanque de expansión, ¿sí? Y así se vería físicamente como ejemplo en campo. Importante resaltar que una vez identificado el proceso, sabemos que vamos a necesitar elementos. Si hablamos pues que queremos controlar el nivel, vamos a necesitar elementos y técnicas que nos permitan medir ese nivel. Entonces pasamos de identificar el proceso, la planta, a identificar el instrumento para verificar si efectivamente lo que queremos controlar, medir, indicar es el nivel. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar el instrumento? Haciendo uso de la norma ISA 5.4, observamos que existe un elemento denominado transmisor de nivel por sus letras, LT, que pertenece al lazo 15. Este elemento físicamente se ve de esta forma, o
o se podría ver de esta forma. Y como ejemplo, para este caso, tenemos un transmisor de presión diferencial que pertenece al lazo 15. ¿Cómo identificamos el instrumento? Pues en la tabla 5.1.1, elementos de instrumentación y símbolos de la función, observamos que es un círculo, entonces está en la columna D, es decir, es un elemento discreto, en este caso un transmisor, y la ubicación del mismo es que está en campo, normalmente accesible al operador, no está en panel, ni cubierto, ni en un rack o en un panel, y que es fácilmente visible en campo. Entonces, este transmisor de presión diferencial estaría ubicado visible en campo. ¿Por qué decimos que es un transmisor de presión? ¿Y por qué decimos que estamos midiendo nivel? Entonces, primero decimos que estamos midiendo nivel por las letras. La letra L significa nivel, va de primera, es decir, la variable que estoy controlando. Si estuviera de primero la T, sería temperatura. La segunda letra es opcional. La tercera letra me indica que es un transmisor. Es decir, yo podría tener un LI, LIT, es decir, un transmisor indicador de nivel, como en este caso. En este caso, este elemento tiene un indicador de nivel, pero en este caso solamente es un transmisor de nivel. ¿Por qué decimos si vamos a medir nivel que es un transmisor de presión? Por la técnica que se está empleando. Pues la técnica que se está empleando es medir la presión diferencial del tanque para con ello obtener el nivel. El mercado ofrece varios métodos para medir y controlar los niveles. En algunos casos, por ejemplo, en recipientes cerrados como es este, los operarios suelen elegir un transmisor de presión diferencial. Entonces no es extraño ni es ajeno que para medir nivel se utilice un transmisor de presión. Al leer la diferencia de presión que existe en el tanque cerrado, se puede obtener el nivel. Una vez identificado el proceso y el instrumento, vamos a identificar el elemento final de control. El elemento final de control lo observamos y me dice que es una válvula de nivel. L significa nivel y B significa válvula. Es decir, tenemos una válvula de nivel que también pertenece al lazo 15. Y de esa forma se vería físicamente esa válvula de nivel como ejemplo. Entonces vemos el símbolo general es una válvula de compuerta. Sin embargo, observamos que el símbolo tiene otro elemento adicional. Ese elemento adicional es un posicionador con un actuador de pistón lineal. Es decir, que esta válvula se acciona y se posiciona mediante la acción de un pistón. Es decir, que esta válvula requiere para su accionamiento una señal que active el pistón, y este pistón puede ser eléctrico, puede ser neumático. Ya veremos de qué tipo de señal es la que acciona el pistón. Y el posicionador me garantiza o me permite conocer que la posición de la válvula es la posición de la señal que está enviando el controlador. Bien, entonces ubicamos nuestra válvula.
Y vamos a ver que aparece una información en la válvula que es importante. Por ejemplo, información de seguridad. FL me dice que es una válvula que tiene una condición de seguridad, que es fallo bloqueado en la última posición. Es decir, si hay un fallo, el elemento queda bloqueado en la última posición. Y el posicionador, observemos, se vería de esta forma. Y es neumático. ¿Por qué sabemos que es neumático? Sabemos que es neumático por el símbolo que está representando la línea de alimentación. Además, observamos que hay una toma de aire, una tubería de 3/8 de pulgada, y estas dos líneas que cortan en diagonal a la línea que conecta al posicionador indican que es neumático. Es decir, que este posicionador y el pistón se accionan de manera neumática. Entonces, ¿cuál es la función del posicionador? Es la de asegurar que la posición del vástago, es decir, el vástago es el elemento que transmite la energía desde el diafragma, producto de la variación de presión, hasta el elemento obturador. En este caso, una compuerta. Bueno, entonces, habiendo identificado nosotros los tres elementos, es decir, la planta, que sería nuestro tanque o nivel de tanque, la realimentación, que sería el transmisor de nivel, y el elemento final de control, que sería la válvula, podemos observar que es un lazo de control realimentado donde debe existir un controlador que reciba la señal del instrumento y, basado en un algoritmo de control, envíe información al actuador, al elemento final de control, para que éste varíe o mantenga el nivel del tanque. Bien. Existe un elemento importante, ya que el controlador, vamos a observar que es eléctrico por las señales que se envían, señales de corriente en miliamperios. Existe un elemento importante que es el convertidor IP. Este convertidor IP lo que está haciendo es convertir la señal de 4 a 20 miliamperios del controlador hacia el posicionador y el activador de la válvula. Es decir, que se envía desde el controlador una señal de 4 a 20 miliamperios, y esta señal es convertida por este elemento denominado convertidor IP, que cambia de la señal eléctrica a la señal neumática. Aquí está la entrada de 20 PSI con una pulgada de 1/4, y se envía hacia el mecanismo de accionamiento de la válvula de nivel. Entonces, este elemento es una interfaz, ¿sí?, entre la actuación de la válvula y la señal del controlador. Se ve físicamente de esta forma y lo ubicaríamos en nuestro diagrama. Bien, existen en este diagrama unos elementos complementarios. Ya vimos el lazo de manera general, que son, por ejemplo, este sistema de purgado, este controlador de flujo, que pertenece a un lazo auxiliar 15A, y este a un lazo auxiliar 15B para el sistema de purgado de agua. Existe, por ejemplo, las señales que se envían son señales analógicas de 4 a 20 miliamperios en un lazo de control o buque de control. Podemos observar que el transmisor es un transmisor de 2 hilos, tal como se ve en esta imagen,
y que necesita ser alimentado por una fuente externa. Es decir, que por esta señal de 4 a 20 miliamperios viaja tanto la señal de control como de alimentación al transmisor. Y las tomas de aire y de fluido o flujo que se toman del proceso. Bien, ¿por qué se utiliza la señal de 4 a 20 miliamperios? Tanto para el accionamiento de la válvula como para la lectura de la señal de control del transmisor. Pues la norma IS 60381-1 establece el estándar 4 a 20 miliamperios, la cual presenta unas ventajas. Por ejemplo, yo puedo transmitir la señal de corriente a largas distancias sin degradarse, porque la corriente no se degrada. Se experimentan, sí es cierto, caídas de tensión, pero la corriente se mantiene estable. La señal de 4 a 20 miliamperios se toma como 0,4 y como 100% 20 permite la detección de la interrupción del lazo por rotura del cable. Si este cable se rompe, la señal ya no sería 4 miliamperios, sino que sería 0. Permite la alimentación y señal por el mismo cable, como es este caso de un transmisor de 2 hilos. La señal la puedo enviar a diferentes instrumentos. Y la inmunidad es mucho más inmune la corriente que la tensión o que cualquier otra señal a interferencias electromagnéticas. Bien, tomemos ahora el RAP. ¿Qué observamos? Observamos el elemento de control, ¿sí? Y miren que el símbolo cambió. Ahora es un círculo con una raya en el medio, una división en el medio, lo que indica que este elemento no se encuentra en campo. Por eso no está en el área de campo, sino que se encuentra en un cuarto de control, donde hay un rack, ¿sí? Con unos slugs, donde se encuentra conectado la señal de control. Entonces, por ejemplo, para el transmisor, la señal de control se encuentra conectada en los terminales 2 y 3. Es una señal de 2 hilos con apantallamiento que con la terminal 6 se envía a tierra. Nótese que el transmisor se alimenta desde la terminal 3 con una señal de 24 voltios DC. Y la señal para el accionamiento de la válvula, que sabemos que pasa por un convertidor IP, se realiza desde las terminales 23-24. Entonces el símbolo del círculo con la línea en el medio lo que indica es que este elemento se encuentra ubicado en un cuarto, en un panel. La C indica la función controla y la L indica la variable, es decir, este es el controlador de nivel, que controla el nivel del tanque que vimos anteriormente. Lo ubicamos en su puesto. PB5 me indica a mí las terminal box, es decir, las cajas de terminales cuando son utilizadas, que se ven de esta forma y es donde se realiza la conexión entre los terminales del controlador y los terminales de las señales que van a campo. Entonces, la identificación según la norma ISA 5.4 son columnas con su nombre arriba y que van denominadas de manera numérica. Entonces, si construimos el lazo de control automático con los elementos, es decir, con el controlador, con el posicionador, con el transmisor, con el elemento final de control y el tanque, observamos que al controlador llegan dos señales. El set point, que es el ajuste de nivel que previamente se ha configurado, y la variable de proceso.
es decir, la lectura que se hace del nivel del tanque. Y sale una señal. La señal que sale es la variable que es manipulada para controlar el nivel del tanque. Entonces, esa señal ya vimos que va hacia un convertidor IP, es decir, la señal que sale del controlador no va directamente al elemento final, sino que va a un transductor llamado convertidor IP, que convierte la señal de eléctrica a neumática. El transmisor es el encargado de enviarle la variable de proceso al controlador. El elemento final de control recibe la señal neumática del convertidor IP y en función de la apertura de 0 a 100% de esta válvula es que se tiene un control óptimo del nivel del tanque. Este sería nuestro lazo de control automático. Que observémoslo de manera esquemática en el diagrama de lazo de control, tal como lo habíamos dicho. El controlador, el convertidor IP, el transmisor y la válvula. Entonces el controlador manda la señal al convertidor, la recibe del transmisor y el convertidor IP la manda hacia la válvula. Observemos que en el cuarto de control hay un indicador, ¿sí?, del controlador. Es decir, hay información de lo que yo estoy controlando en un panel de control que el operador puede ver, monitorear para conocer el proceso. Importante mencionar que las líneas representan señales. Por ejemplo, esta línea punteada me dice que es una señal eléctrica o electrónica que se envía hacia un display ubicado en el cuarto de control. Recordemos que la señal neumática, si son dos líneas en diagonal sobre una línea continua. Pero también existen señales hidráulicas, elemento que transmite señal por medio de un tubo capilar, guías de ondas, etc. Y la parte final del diagrama de lazo de instrumentación me muestra información relacionada, por ejemplo, con los elementos auxiliares de purga, su referencia, etc. ¿Sí? Entonces, eso fue todo lo que quería mostrarles. Los invito a seguirme en Liking. Aparezco como CF Riquet. Y en YouTube pueden buscarme por mi nombre, Carlos Mauro Ferrer Riquet.